El gobierno nacional y la segunda Marquetalia de Iván Márquez definieron lugar, fecha para la instalación de la mesa de diálogos, que será en Venezuela, y saludamos a esta hora al jefe del equipo negociador del gobierno con la segunda Marquetalia, el doctor Armando Noboa. Doctor Noboa, buenos días, ¿cómo está? Gustavo, buenos días a ustedes, los oyentes de Caracol y a la mesa de trabajo. Permítame primero que todo definir para claridad de nuestros oyentes, ¿es un homónimo o usted es el que fuera magistrado del Consejo Nacional Electoral que sacaron de taquito de las investigaciones caso Odebrecht sobre las campañas de Zuluaga y Santos? Sí, señor, el mismo. Bueno, ya nos vamos entendiendo porque le quitaron el plato de la mesa, ¿cierto? Bueno, aquí vamos, Gustavo, aquí vamos. Mucha recusación. Doctor Noboa, en este nuevo reto, creo que uno de los puntos más significativos para la gente es saber si las disidencias están en un tono distinto en materia de delinquir, en materia de secuestrar, en materia de extorsionar. ¿Cuál es el compromiso de la segunda Marquetalia y del señor Iván Márquez en este sentido? Es una buena pregunta, Gustavo, para esta conversación. Si ustedes observan con detalle el texto del documento de acuerdo firmado en la noche del día de ayer, encontrará que en ese texto no se habla de un cese bilateral de fuegos, sino se habla de una política de desescalonamiento del conflicto. ¿En qué consiste eso, Gustavo? Consiste en que el gobierno nacional ha registrado positivamente la circunstancia de que ellos manifiestan que no incurrirán en prácticas de secuestro, que no atacarán a la fuerza pública, que no usarán las armas para constreñir a las comunidades, es decir, que adoptan una serie de medidas de naturaleza unilateral para crear un clima propicio a esto de que avancen las conversaciones con este grupo al margen de la ley. En relación con ese punto, entonces, el gobierno registró esa circunstancia y se señala que adoptará en correspondencia las medidas necesarias para que ese tipo de acciones unilaterales que adopta la segunda Marquetalia puedan cumplirse de manera eficaz en los territorios en donde ellos tienen presencia. Doctor Noboa, ¿cómo queda la mesa constituida? Usted es el representante del gobierno, ¿quién va a ser su interlocutor? No sé si va a ser Márquez o va a ser alguien más. ¿Y cómo, digamos, arranca esta mesa? ¿Con qué, no sé si tienen ya algún punto de agenda? La segunda Marquetalia ha designado unos negociadores. Algunos de ellos ya fueron reconocidos como representantes para estos efectos mediante una resolución que dictó el señor presidente de la República hace algo más de un mes y medio. Por su parte, el gobierno y el alto comisionado de paz procederán a la integración del equipo negociador en el transcurso de las próximas horas o días, dado que habrá una instalación ya formal y bilateral de la mesa el próximo 24 de junio en la ciudad de Caracas. Doctor Noboa, de Iván Márquez se ha especulado muchísimo sobre su estado de salud, inclusive se dijo en algún momento que estaba a punto de morir. ¿Usted qué sabe del estado de salud de Iván Márquez? Bueno, Iván Márquez estuvo presente en los 2 días de la reunión que culminaron en la noche del día de ayer. Acompañó las reuniones, la discusión. De hecho, suscribió el acuerdo que ustedes han conocido y está en plenas capacidades para prometer, digamos, su voluntad en este camino tan difícil y tan complejo de la paz de Colombia. Usted habla de algo que es muy importante, la voluntad del señor Márquez. No vamos a entrar en profundidades, pero es un poco díscolo para el asunto de sentarse con juicio a tratar con el establecimiento, con el Estado, sea establecimiento de la derecha, de izquierda, progresista, tradicional.
¿Hay una sensación de que ha cambiado, de que está en una tónica totalmente diferente? Por supuesto, ellos invocan unas razones para haber adoptado el camino de rearmarse luego de haber firmado el acuerdo de paz del año 2016. El gobierno nacional no entra en controversias sobre las razones por las cuales ellos tomaron ese camino. Lo que nos corresponde es verificar que existe una verdadera voluntad de paz y que se adopten medidas inmediatas para desescalar el conflicto de Colombia a efecto de que la mesa de conversaciones que se ha instalado pueda llegar a un buen rumbo y podamos en el menor tiempo posible avanzar a una solución del conflicto que tenemos con este grupo en armas. De tal manera, Gustavo, que este proceso, por supuesto, como todos los procesos de paz, tienen unas incertidumbres, tienen unas dificultades, hay unas controversias jurídicas de alto calado, pero esperamos que podamos en la mesa de negociaciones y a partir de la voluntad que ha manifestado de este grupo dar a buen puerto. Perdiendo un poquito la señal, si puede no se nos mueva mucho, doctor Nova. Espinosa, lo escucha el negociador. Doctor Nova, usted menciona que hay unas disputas, digamos, legales, y supongo que eso tiene que ver con el hecho de que, como bien saben en el gobierno, los señores que traicionaron el acuerdo de paz de La Habana no tienen derecho a ningún tratamiento diferencial y tendrían que someterse a la justicia ordinaria. ¿Eso ya lo trataron en la mesa o allá no han llegado aún? Todavía no hemos llegado aún para efecto de autorizar la presencia de los delegados del gobierno en estas negociaciones. El señor presidente de la República invocó las facultades que establece la Constitución en el artículo 189, numerales 2 o 3, que lo revisten de sus competencias como máximo responsable para el mantenimiento del orden público en Colombia. Entonces, aunque somos conscientes de esas limitaciones que usted señala, tendremos que abordarlas en detalle una vez se instale formalmente la mesa. Por lo pronto estamos apoyados en la ley 2272 del 2022, que establece la política de paz del Estado, que faculta a las autoridades y en este caso al gobierno a adelantar conversaciones con grupos organizados al margen de la ley, bien tengan estos una finalidad política o bien sean grupos de criminalidad con alto impacto territorial. Entonces, ese tema tendremos que abordarlo con precisión y en detalle para dar todas las garantías para que esas conversaciones tengan un efecto y frente a la sociedad colombiana. Sí, no, doctor Nova, ¿me escucha o lo estamos perdiendo? Sí. Sí. Es que se está perdiendo un poquito, para que se quede quieto donde está, por favor. ¿Cuánta gente tiene Iván Márquez? ¿Eso es un ejército de cuántos hombres? Bueno, hay unos informes de los organismos competentes del Estado que calculan un grupo que está conformado alrededor de unas 1.800 personas en armas. Es la información que tenemos más actualizada por parte de las autoridades competentes y de los organismos de inteligencia del Estado. Doctor Nova, uno de los puntos más llamativos del documento oficial se relaciona con el acuerdo entre las dos partes, en el que se habla de un gran acuerdo nacional. Usted sabrá, obviamente, como jurista que lo es, la discusión que existe con relación a una eventual convocatoria a una constituyente en este momento. Es más, en el texto se expresa claramente que las partes coinciden que se requiere una amplia movilización social a fin de avanzar en un acuerdo que apoye o se apoye en el poder del pueblo soberano. ¿Esto supone también una eventual constituyente?
No, señor, es una buena pregunta. Y usted sabe que estos textos hay que leerlos en clave de lo que dicen de manera expresa, pero también en clave de lo que no dicen. Entonces, por supuesto, esa discusión, algo se examinó en la mesa, pero hacer una declaración en favor de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que, como todos sabemos, hace parte de un debate muy complejo que cursa actualmente en el país, no ayudaría mucho a la instalación por buen curso de la mesa, aunque sí se habla de un acuerdo político ciudadano con participación, sobre todo de las poblaciones en los territorios, que permitan avanzar en el proceso de lograr la dejación de armas de este tipo de organizaciones, para lo cual se necesita un respaldo ciudadano significativo, y a eso apunta la declaración en ese sentido. Pero entonces, doctor Noboa, es un documento elaborado en clave de fortalecimiento de las comunidades en los territorios. Pero está clarísimo entonces que ninguna parte de este proceso, mucho menos el fin y su firma, tendrá como punto central la posibilidad de una constituyente. Está descartado. Ese punto no está en el documento. Y lo que dice su texto es a lo que nos atenemos nosotros. En ese documento no se habla ni de la convocatoria de una asamblea constituyente, ni de la utilización de un mecanismo extraordinario para reformar la Constitución. Estamos haciendo ese acuerdo dentro del marco de la Constitución de 1991 y a eso nos atenemos, Gustavo. Sí. Doctor Noboa, le quiero dar dos nombres. El coronel Jaime Ariza y el profesor de la Nacional que fue asesor de las FARC en La Habana, Jairo Estrada, ¿estarán con usted en esa mesa, digamos como representantes del gobierno? El coronel retirado Jaime Ariza estará como parte del equipo de negociación, siempre y cuando el señor presidente de la República así lo disponga. Todavía no se ha expedido el acto administrativo correspondiente y por consiguiente, hasta que eso no suceda, no tenemos nombres en firmes. Es una competencia del señor presidente de la República. En cuanto a Jairo Estrada, ha sido una persona, profesor de la Universidad Nacional, que ha jugado un papel importante de facilitador en el acercamiento de las partes, y su rol aún no está definido dentro de la mesa. Eso tendrá que ocurrir en el transcurso de los próximos días. Sí. El ex coronel Ariza... Sí, señor. Sí. No, le quería preguntar por el ex coronel Ariza, porque lo investigaron por falsa desmovilización del bloque Cacique La Gaitana. Creo que tampoco es muy admirador de la JEP. El coronel Ariza es una persona con la cual he tenido un diálogo muy importante. Fue una persona sugerida en reuniones del consejero comisionado Tipatiño con la Asociación de Militares Retirados ACORE. Él ha informado que tiene una investigación sobre el tema que usted menciona, pero no hay una sentencia, no hay una condena. Es una persona con un alto nivel de reputación académica y su trayectoria profesional no nos ofrece motivos de reparo, de tal manera que es uno de los nombres que está siendo considerado para este efecto. Apreciado Gustavo, ya debo ir para tomar el transporte aéreo de regreso a Colombia, de manera que les agradezco la llamada y con muchísimo gusto en una próxima ocasión podemos hablar en detalle de este tema. Doctor Noboa, muchísimas gracias por su tiempo para Caracol Radio y toda la suerte del mundo en este proceso. A ustedes por la llamada, muy agradecido.